Muy bien. Buenas noches, jóvenes. Estamos en el curso de cálculos avanzado y el día de hoy vamos a tocar el tema de integrales y métodos de integración. ¿Qué es una integral y cómo se define? Por ejemplo, la integral se define como una función f y se dice que es una primitiva o antiderivada. O sea, es lo contrario de la derivada de la función en un intervalo y, ¿no? Entonces, ese intervalo es, por ejemplo, si nosotros tenemos la derivada de x, de la función f de x, entonces eso va a ser igual a la antiderivada de la función. Hola Mendoza, buenas noches. Muy bien. Por ejemplo, si yo tengo f de x, que es mi función, es igual a x a la cuarta. Entonces la derivada, Gutiérrez, entonces acá sería, por ejemplo, f de x, mi función, es x a la cuarta. Entonces, si yo le saco la derivada en función a x, entonces es igual a simplemente 4, ya saben ustedes, por x al cubo. Hola, profesora, buenas noches. Gutiérrez. Bien, buenas noches, Gutiérrez. ¿Cómo estás? Muy bien, acá falta Mendoza, Ramos Maciel y Salvatierra. Bien. Entonces, eso es para recordar lo anterior. ¿Se acuerdan de que si nosotros teníamos una función, vamos a recordar, f de x, por ejemplo, yo decía x al cubo. Buenas noches, Mendoza. ¿Cómo estás, Mendoza? Yo tengo x al cubo. Salvatierra, buenas noches. ¿Cómo estás, Salvatierra? Y le saco la derivada. ¿A qué es igual la derivada de esta x al cubo? Simplemente la exponente por x al exponente menos 1. ¿Se acuerdan? Esa era la derivada. La derivada. Entonces acá, igualito. ¿Qué viene a ser la integral? Es todo lo contrario. Es la antiderivada de la función. Y vendría así. Ahora, de las familias de las primitivas que le llaman a las integrales, a las antiderivadas, me dice que f es una primitiva de la función en un intervalo i. Entonces g es una primitiva de f. ¿Qué viene a ser g? Viene a ser otra función. ¿Sí? Porras, buenas noches con todos, dice Porras. Buenas noches, Porras. Entonces acá, si nosotros tenemos una función g de x cualquiera, esta puede ser igual a una primitiva, que es la función, más la constante c, en donde c pertenece a todos los números reales. Y me dice que para todo x pertenece un i, quiere decir un número. Ejemplo, si sabemos que la función f de x es igual a x cuarta y es una primitiva, primitiva quiere decir antes de, por ejemplo, si yo tengo mi función f de x y este es igual a 4x al cubo, ¿no? Y yo sé que esta f de x es la derivada, entonces ¿cuál vendría mi función? Mi función f de x, ¿de dónde ha provenido? De un x a la cuarta. Entonces, ¿qué viene a ser la integral? La integral simplemente viene a ser la antiderivada de lo que es mi función.
Si mi función yo la derivo y me sale 4x al cubo, la antiderivada vendría a ser simplemente x a la cuarta. Es como que la recién se ha iniciado, x a la cuarta. ¿Cómo se representa la integral? La integral se representa como la función f de x diferencial de x. En este caso vamos a tratar inicialmente a una integral indefinida. ¿Qué significa la indefinida? Que sus valores no tienen sus valores extremos, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven acá el símbolo de la integral y simplemente van a ver ustedes la función f de x diferencial de x, en donde los extremos, este extremo máximo y este extremo mínimo, no va a presentarse ningún valor. Por eso que se le conoce como una integral indefinida. Como una integral indefinida. Entonces nosotros podemos decir, buenas noches Darío, ¿cómo estás? Entonces nosotros podemos decir, el proceso de calcular las primitivas de una función f se denomina integración. ¿Qué cosa es la integración? Es igual a la función f de x, la antiprimitiva de la derivada, más una constante c, en donde c pertenece a todos los reales. En resumen, cada vez que ustedes saquen una integral que viene a ser la antiderivada y no esté definida porque no tiene valores extremos, ni mínimo ni máximo, o sea, en los bordes, entonces ahí estamos trabajando con una integral indefinida. Y siempre se va a acoplar la constante c por lo mismo, por lo que no está definida. Ahora, ¿cómo es que se le denomina las partes de la integración? Por ejemplo, este es como una S alargada, el símbolo de integración viene a ser de esta manera, ese es el símbolo de integración. Luego viene la función f de x, que se le conoce como el integrando, f de x, como el integrando. Y el diferencial de x, que vendría a ser la variable de integración. Luego tenemos la función f de x más la constante de integración. Se dan cuenta que todo lo que es la integral prácticamente es la primitiva de la antiderivada, o también se le conoce como primitiva. Entonces, si nosotros teníamos, como le vuelvo a repetir, si inicialmente teníamos una f de x igual a x a la cuarta, entonces yo le sacaba la derivada a esta función y esto quedaba igual a 4x al cubo. Esa era mi derivada. Entonces, ¿qué viene a ser mi integral? Viene a ser la antiderivada. O sea, nuevamente volverías a lo que era inicialmente. ¿Sí? Y siempre sumándole la constante de integración, que es el c. Y acá, por ejemplo, en las integrales, siempre hay reglas básicas o tablas, digo, en las cuales nosotros debemos de tener en cuenta. Igual como nosotros teníamos, por ejemplo, en las derivadas, teníamos tablas cuando x es un exponente, cuando teníamos una constante, en las reglas de integración también tiene su tabla. Entonces acá es, por ejemplo, integral de la constante k. Ustedes saben de que k es una constante. Esto es una constante numérica. Es un número, puede ser 6, puede ser 5, cualquier valor numérico. Buenas noches, Martínez, ¿cómo estás? Acá sería k, por ejemplo, si nosotros tenemos de esta manera, que k sea, por ejemplo, 4.
y acá 4 diferencial de x. ¿Esto a qué va a ser igual? La constante k, al igual que la derivada, simplemente va a salir afuera. ¿Y qué me quedaría acá? Integral de diferencial de x. ¿Está bien? Y ahora, integral de diferencial de x, simplemente te queda x. Y por otro, te quedaría simplemente 4x. Y como no está definida, le agregas la constante c. Y se acabó. Así de sencillo. Bien. Ahora también acá, por ejemplo, si tenemos una suma de dos funciones semejante a lo que eran las derivadas. ¿Qué hacíamos cuando teníamos una suma? Lo único que haces es separar. En el tema anterior decíamos, por ejemplo, para recordarles, para hacerles recordar a ustedes, por ejemplo, si yo tenía f de x, ¿se acuerdan? Y yo decía, por ejemplo, 2x más 1. Es una suma. Y si yo le sacaba la derivada de x, ¿cuánto me quedaba acá? Derivada de 2x. El 2 permanece igual porque es una constante. Y decíamos, derivada de x, 1. 1 por 2, 2. Derivada de 1 se hace 0. Entonces simplemente de tu derivada de esta suma te quedaba 2. ¿Ok? Y si por ejemplo mi función en mi derivada, si yo tenía por ejemplo x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Qué hacía yo? Estaba la derivada. Yo decía derivada de x, de función de x, ¿a qué va a ser igual? Muy bien. Derivada de x al cuadrado, primera suma, luego, ¿qué decía? 2x derivada menos 1 derivada, ¿se acuerdan? Entonces, casi semejante es lo que es integrales. Pero la diferencia es que las derivadas tienen sus propias reglas y las integrales también tienen sus propias reglas, pero son casi semejantes. Entonces, ahora que hemos recordado lo que es la derivada, si teníamos una suma, derivábamos cada una de ellas. Ahora, si nosotros tenemos, en este caso de las integrales, tenemos dos funciones, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Integro cada una de ellas, semejante. Veamos acá. Por ejemplo, acá yo tengo integral de f de x más g de x. ¿Qué hago? Es lo mismo que decir integral de mi función f de x más la integral de mi función g de x. En la diferencia, lo mismo. ¿Qué hago? Cada una de ellas le saco la integral. Y ahora, si yo tengo la integral de un exponente, como en este caso, x a la n diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? A x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante c. ¿Por qué la constante c? Porque mi integral no está definida, no tiene valores. Por ejemplo, acá yo digo diferencial de x, ¿tengo valores en mis extremos? ¿Tengo valores acá? Mínimo. ¿Y tengo valores en máximo? No los tengo. Si no los tengo, entonces mi integral sería no definida. ¿Está bien? Serían no definidas. En cambio, si yo tuviera de esta manera, que va desde 0 hasta 1, y acá hay diferencial de x, ¿tengo límites? Sí tengo límites. El mínimo, 0. El máximo, 1. Entonces sí tengo mi límite. En este caso, prácticamente, mi integral se llamaría integral definida. ¿Por qué? Porque tienen límites. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer acá?
Miren las integrales. Las integrales no están definidas, no tienen ningún valor mínimo ni máximo. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros estamos ahorita empezando con las integrales que no están definidas. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual simplemente. Si tenemos una suma, acá lo único que voy a hacer es separarlos. Integral de una función más la integral de la otra función. Si yo tengo una resta, ¿qué hago? Lo separo. Integral de una función f de x menos la otra función. Así de sencillo. Y esta de acá, que simplemente es una regla en la cual nosotros debemos de tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si mi función, si mi integral, por ejemplo, tiene la función x al exponente 4, diferencial de x, ¿está bien? Es igual. ¿Qué me dice mi integral que está enmarcada? Mi integral me dice la base x, muy bien, acá estoy, en esta parte de acá. ¿A qué exponente? A n más 1. Ok, ¿mi exponente cuál es? Es el número 4. ¿Qué hago? Le sumo 1. ¿Y qué me dice después? Que todo ese exponente yo lo divida. Ok, lo divido entre mi exponente más 1. ¿Qué más hago? Como no está definida, le sumo la constante c. Y la constante c prácticamente es un número real. ¿Por qué no se nombra esa constante c? Porque mi integral no está definida. Es como decir un valor incógnito. ¿Está bien? Por lo que no está definida mi integral. ¿Cómo quedaría esta integral? Entonces, si yo tengo esta integral, x a la cuarta, diferencial de x, esto, mi resultado, ¿a qué va a ser igual? A x a la quinta sobre 5 más c. Y se acabó. Así de sencillo. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Continuamos. Bien, seguimos. Y acá también tengo otra regla de integración. Si, por ejemplo, tengo una multiplicación con una constante k, ustedes ya saben que en las reglas la constante k es un número real. Entonces, si yo tuviera de esta manera, por ejemplo, 5x al cubo, ¿qué hacía yo cuando era la derivada? Mi constante 5 permanecía igual. Entonces yo saco mi constante y adentro me quedaría la integral de x al cubo diferencial de x, porque esa es mi variable. Y ya ustedes saben que desarrollar este 5 permanece igual, que va a multiplicar con el desarrollo de la integral. ¿Y aquí es igual la integral de un exponente? X exponente más 1, que sería 3 más 1, ¿todo sobre cuánto? Sobre el exponente más 1. Muy bien. ¿Qué más? La letra C, porque no está definida. Entonces acá me quedaría simplemente 5 por x a la cuarta, todo sobre 4. Y acá sería más la letra C. Ya saben por qué sale la C, ¿no? Por lo que no está definida. Y acá también tenemos otras reglas. Miren, esta es la más usada. Esta es la más usada. Y luego si tenemos epsilon elevado a la x, ¿a qué es igual la integral? Simplemente es e a la x más c. Y si tenemos integral del seno de x, este es igual al menos coseno de x más c. Y si tenemos de esta manera integral
de 1 sobre x diferencial de x, este es igual al logaritmo neperiano de x más c. Y si tenemos a elevado a la x diferencial de x, sería igual a la x sobre logaritmo neperiano de a más c. Y si tenemos coseno de x, simplemente es seno. Miren, acá seno de x es igual a menos coseno. Coseno de x es igual al seno. Y eso vendría a ser lo que es las reglas de integración. ¿Y hay más reglas? Sí hay más reglas, pero estas son las que se usan más. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Mendoza, Tarillo, Gutiérrez, Yáñez, Salvatierra, Ramos. Todo claro, Ramos, muy bien. Muy bien. ¿No hay ninguna pregunta? Pebe. Hola, Pebe. Estás acá, Pebe. No te he notado. ¿Ves, Pebe? Si no participas, no te anotaba ya. Muy bien, Pebe. Tarillo. Ok, Tarillo. Muy bien. Seguimos, chicos. Entonces acá también tenemos otras reglas que ya eso es ya cuando nosotros entramos a las trigonométricas, entonces ya podemos usar de esta manera, ¿no? Integral de la secante al cuadrado de x, diferencial de x es igual a la tangente más c, secante de x por tangente de x, diferencial de x, es igual a secante de x más c, y si tenemos de esta forma, es igual a la tangente inversa de x, y si tenemos un cosecante cuadrado, diferencial de x es menos cotangente de x más c. Todo esto es tabla, es unas reglas que tienen las integrales, ¿no? En nuestro caso no es necesario memorizarlo porque podemos trabajar con las tablas. Acá tenemos unos ejemplos. Miren, si yo tengo, por ejemplo, la integral de 5x diferencial de x, ¿qué me dice? Acá hay una constante 5. Entonces esa constante 5, simplemente, ¿qué hago? Lo saco fuera de la integral y adentro, ¿qué me va a quedar? Simplemente me va a quedar x diferencial de x. Pero ¿qué me dice la regla del... ¿Qué me dice la regla de la integral? Si yo tengo, por ejemplo, x elevado a un exponente n, diferencial de x. Estoy haciendo la regla, ¿no?, de integración. Esto, para desaparecer la integral, ¿a qué es igual? Es igual a x a la n más 1, o sea, al exponente le sumo 1, y sobre n más 1. Pero como no está definida, simplemente le agrego la constante c. Ahora continuamos. Acá vamos a continuar en este lado. Muy bien. El 5 va a permanecer igual, porque es una constante. Por integral de x diferencial de x, ¿a qué es igual? ¿Qué me dice? Acá lo voy a enmarcar, lo que me dice la regla. Muy bien. ¿Qué me dice la regla? A la integral de x diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? A x n más 1. ¿Pero qué exponente tengo yo acá en x? Simplemente tengo el exponente 1 y a este exponente le sumo 1, todo sobre 1 más 1 y luego le agrego la letra c. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual a 5 x al cuadrado todo sobre 2 más c. Y esto queda ahí. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta?
¿Ok? Todo está correcto. A ver, pasamos al otro ejercicio y nos vamos al segundo ejercicio. Me dice, integral de 1 sobre x al cuadrado, diferencial de x. ¿A qué va a ser igual? Acá el x al cuadrado se emplea la ley del negativo. Miren, lo voy a hacer recordar. Es propiedad. Si yo tengo un número a elevado, por ejemplo, a la menos 1, ¿a qué va a ser igual? A su inversa, 1 sobre a al exponente 1. Y ya desaparece lo que es negativo. Y si yo tuviera, por ejemplo, a la menos 3, tengo un exponente negativo. Cada vez que yo tengo un exponente negativo, ¿a qué es igual? Es igual a su inversa, 1 sobre a el mismo exponente, pero positivo. ¿Se dan cuenta? Y si yo tuviera de esta forma, puedo llevarlo a esta forma también, cumple. Si yo tengo como denominador a al cubo, yo lo puedo subir, pero cuando sube, se vuelve negativo. Esto es propiedad de la inversa. Eso es en toda la matemática. Si yo tengo un exponente negativo, yo lo vuelvo positivo invirtiendo. Muy bien, volvemos a nuestra pregunta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Integral de 1 sobre x al cuadrado, diferencial de x. Y esto yo no lo quiero tener abajo como x al cuadrado. ¿Puedo subirlo? Sí. Integral de x a la menos 2. Diferencial de x. Acá yo lo único que he hecho es ese x al cuadrado, subirlo, pero si yo lo subo, el signo es negativo. Y si yo lo invierto, el signo es positivo, pero quedaría como denominador. Entonces ahí no se está alterando nada. Ahora, ¿qué forma tengo? La forma del exponente integral de x a la n, diferencial de x. ¿A qué es igual esta regla de integración? Es x a la n más 1, todo sobre n más 1, más la letra c por no estar definida. Entonces, esta vendría a ser mi regla de integración. Mi regla de integración. Y eso mismo es lo que yo voy a aplicar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, x elevado a la menos 2 diferencial de x, ¿qué es lo que hago? Pongo x a mi exponente menos 2, le sumo ¿cuánto? 1 y lo divido entre ¿cuánto? Entre mi exponente, acá es menos 2, más 1 y luego es la letra c. Entonces, resumiendo, x a la ¿cuánto? A la menos 1, todo sobre menos 1 más c. ¿Pero lo puedo dejar así? No, tengo que acomodarlo como una respuesta que este menos 1 que está debajo, simplemente mi respuesta quedaría menos, y acá x elevado a la menos 1 sería simplemente 1 sobre x más c. Y así sería como nosotros lo deberíamos dejar. Menos 1 sobre x. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Hay más que todo esa regla de integración es la más usada, la del exponente, ¿no? Esa es la regla de la integración.
No hay ninguna pregunta. Pasamos al siguiente. Ahora vamos a hacer la que es la integración integral. Por ejemplo, cuando ustedes tengan una raíz cúbica de x, diferencial de x. ¿Qué es lo que hacemos acá? Simplemente le vamos a dar una forma. Sería integral de x a la que es igual. Raíz cúbica de x a la 1 es igual a 1 sobre 3. ¿Está bien? Raíz cúbica de x es igual que decir x elevado a la 1 sobre 3. Y acá sería diferencial de x. Entonces, ¿qué tengo? Nuevamente un x elevado a la n. Ahora sí nos vamos de frente. ¿A qué va a ser este valor? X, el exponente, le sumo 1 sobre el exponente más 1 y luego le sumo la letra c, por ser una integral indefinida. Y eso no va a quedar ahí. Tengo que tratar de siempre simplificarlo. X a la ¿cuánto sería? 1/3 más 1 sería 4/3. ¿Sobre cuánto? 1/3 más 1 sería también 4/3. Y acá sería la suma más la constante c. Acá, ¿qué se sobreentiende que hay? Acá se sobreentiende que el x está sobre 1 y yo puedo hacer extremos y medios. Entonces, al hacer el extremos y medios sería 3 por x a la 3 por x a la 4/3 y 1 por 4. Entonces acá me quedaría 3x a la 4/3 todo sobre 4 más c. Y esto yo lo podría dejar de esa manera o simplemente yo lo puedo poner con su raíz. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Martínez, ¿ninguna pregunta? Bebe. ¿Todo está claro? Mendoza. Ahí más que todo lo que le dan la forma es darle la forma de un exponencial. ¿Todo está bien entonces? Bien. Bien. Seguimos. Ahora vamos a hacer de esta integral, miren, acá yo tengo x más 4 y acá tengo un diferencial de x. En este caso, como tengo una suma, ya saben ustedes que cada vez que hay suma, hay resta, lo único que hacen es lo separan. Y esto quedaría de esta manera, integral de x diferencial de x. Lo que sí tienen que ver, jóvenes, de que en la integral siempre tiene que ir diferencial de x, que es el de x, más integral de 4 diferencial de x. Hasta ahí no he desarrollado la integral. Lo único que he hecho es simplemente separarlos. Ahora sí lo voy a desarrollar. El primer término, integral de x diferencial de x, de frente, exponente más 1
2 sobre exponente más 1, 2, más el 4, sigue siendo el 4 porque no va a desaparecer, y simplemente me quedaría integral de diferencial de x, y eso vendría a ser igual a x, y le sumo la letra c, y ahí quedó todo. No se olviden de que acá, por ejemplo, si yo tengo integral de solamente la diferencial de x, esto es igual a x, ¿sí? Esto es igual a x. Esto, si es posible, anótenlo, al igual que las reglas, anótenlo. ¿Preguntas hasta acá? Yáñez, preguntas. Gutiérrez. Bueno, si no hay preguntas, yo le voy a preguntar. Ahí tengo unos ejercicios que me lo van a ir haciendo, ¿sí? Bien. A ver, veamos el de abajo, miren. Tenemos integral de 4x al cubo menos 5x más 2 y todo que está multiplicado con un diferencial de x. Entonces acá tenemos integral 4x diferencial de x menos 5x diferencial de x más 2x, 2 de diferencial de x. Entonces acá cada uno se va a desarrollar independientemente. Acá el primero, por ejemplo, acá le han puesto la respuesta rápida. ¿Cómo sería? 4x exponente más 1 sería 4, todo sobre 4. Esa sería mi primera integral. Menos el 5 permanece igual por integral de x diferencial de x, simplemente sería x exponente más 1, todo sobre exponente más 1. Más el 2 sale afuera porque es una constante, integral de diferencial de x, simplemente queda x, y acá es más la constante. ¿Qué es lo que observo yo acá? Que el 4 yo lo puedo simplificar y simplemente me quedaría x a la cuarta. Acá hay un error. Acá hay un error. Quedaría x a la cuarta y el 4 se simplifica menos 5x al cuadrado medios más 2x más c. Entonces, en resumen, quedaría x a la cuarta menos 5 medios de x al cuadrado más 2x más c. Y esta sería la respuesta final, ¿no? Y esa sería la respuesta final. ¿Preguntas? Ninguna pregunta. ¿Seguimos? Muy bien. A ver, háganlo estos jóvenes. Todos participan, saquen una hoja y me lo envían por chat. Darío, tú también resuelve, por favor. ¿Qué hacemos acá, jóvenes? Tenemos la integral de 1 sobre x al cubo. Entonces, así como está, no me conviene trabajarlo. ¿Por qué razón? Voy a darle la forma de la integral. ¿Qué me dice mi integral? X elevado a un exponente diferencial de x. ¿A qué va a ser igual esta integral? Simplemente va a ser igual x a la n más 1 todo sobre n más 1 más la constante c. Suficiente con eso. A ver, jóvenes, inténtelo, así se equivoquen, háganlo por favor. Todos háganlo en una hoja.
y me manda su respuesta por chat. No importa si le sale diferente, la cosa es que lo hagan. Bien, vamos a ver. Hay 10. Ramos macizo, Porras, apunte. X a la menos 2 sobre menos 2. A ver, Pebe, X a la menos 2 sobre menos 2. Bien, Pebe. A ver, otra respuesta. Ya tenemos una respuesta. A ver, Darillo. ¿Cuál es la respuesta? Gutiérrez, Martínez. Bien, ¿lo hacemos? A ver, vamos a hacerlo. Miren, ¿qué tenemos acá? Tenemos la integral de 1 sobre x al cubo por diferencial de x. ¿Está bien? ¿Esto a qué es igual? Aplicamos la propiedad de la inversa para darle esta forma de una base x con un exponente. Entonces, a esta integral simplemente le voy a dar forma. Esta x lo voy a subir, pero va a subir con el signo negativo. ¿Por qué? Porque le aplico la ley de la inversa. ¿Qué me dice la propiedad de la inversa? Si yo tengo a la menos 1, esto es igual a su inversa. Y eso es lo que yo estoy aplicando acá. La inversa de un número. Entonces, si yo tengo 1 sobre x al cubo, yo lo subo y sería x a la menos 3. Sería en negativo. ¿Ok? Ahora sí ya tengo la forma x elevado a un exponente. Y esto desarrollándolo, ¿a qué es igual? X a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. Y a este le agrego la letra C porque no está definida. Entonces, ¿cómo va a quedar? Menos 3 más 1, menos 2, sobre menos 3 más 1, menos 2. Y esto le agrego la letra C. Y acomodándolo, dándole forma, sería de esta manera. El menos se iría en el medio y acá sería 1, 1. Este menos 2 lo vuelvo a invertir y quedaría 2 sobre x a la ¿cuánto? A la 2 positivo más c. Y quedaría de esta manera. Ahí solamente es para darle forma. Si ustedes, por ejemplo, lo pueden dejar acá, este signo negativo es mejor ponerlo ahí en el medio como respuesta. Y acá simplemente quedaría 1 sobre 2x al cuadrado más c. Y esa es la respuesta de su compañero, ¿no? X a la menos 2 sobre menos 2. Entonces está bien lo que mandó Pérez. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Gutiérrez, Yáñez. ¿Qué es lo que estamos aplicando? Estamos aplicando solamente esta regla nada más. Esta que le estoy marcando. Esta regla de la integral. Ni como para poder utilizar otra, porque esta es la principal, que mayormente se utiliza. Darle la forma de una x elevado a un exponente. Entonces, eso es lo que estoy aplicando. Exponente más 1 sobre exponente más 1 más c.
Sí, pero responde, Tarillo. Participa. Muy bien. Muy bien, ¿no hay preguntas? Ok, pasamos entonces. A ver, esta de acá. ¿Qué es cuando hay una suma, una resta? A cada uno le saco la integral. Igualito cuando teníamos derivada, a cada uno le sacamos la derivada. En esta integral también. A ver, sáquenlo. Ahí tenemos en base X a un exponente. O sea, solamente van a utilizar una sola fórmula. Van a utilizar esta integral de X a un exponente n, diferencial de X. Esto va a ser igual a X a la n más 1 sobre n más 1. Y acá le agregan la letra C. Gutiérrez, tu participación también. Mendoza Cucho, Martínez, Aponte, Porras, Tarillo, Mendoza. Todos háganlo, jóvenes. Háganlo. Si se equivocan, no importa, ya lo estoy mencionando. Todo se aprende. Muy bien. 5 sobre 3. A ver, vamos a ver, Martínez. Muy bien, Martínez. 5 x al cubo más 2 x a la 3 más c. A ver, pero ahí son 3 términos. Te falta un término. 5 sobre 3 x al cubo. Un término. Más 2 x a la 3. Te falta un término, Martínez. El último. X diferencial de X. Está bien, estás empezando bien, Martín. Mira. Ramos macizo. Salvatierra. Aponte. Mendoza Cucho. Mendoza, ¿estás ahí? Gutiérrez. Ok, Mendoza. Porras, 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 porras. Ya Tarillo. Bien. Porras, no está Porras. Ah, sí, Gutiérrez. Yáñez también está acá. Tarillo también está acá. Porras. Ah, Porras, ¿dónde estabas? Ah, estabas ahí adelantito, ¿no? Ya te estaba poniendo aspa. Neira Collao. Ok, Neira, tú faltabas. Neira. Martínez, sí está Martínez. Pebe. Pebe. Ah, sí, también está Pebe. Ya, jóvenes, su respuesta. Martínez.
Te faltó solamente uno. A ver, fíjate. Ya. Ya está. Bien, lo hacemos. ¿Sí? Lo hacemos. A ver, ¿qué es lo que hemos dicho cuando nosotros tenemos así una suma o una resta? Simplemente es integrar cada una de ellas. Entonces yo integro, a ver, PB, 1 sobre menos X a la 3. A ver, PB. Menos 5X al cubo sobre 3 más X al cuadrado sobre 2. Ok, vamos a ver. Miren, en este caso, jóvenes, cuando ustedes tengan una suma o una resta, lo que van a hacer es separarlos, cada uno con una integral. Tenemos acá el 3, x a la cuarta, menos, el diferencial de x siempre va, menos integral de 5, x al cuadrado, diferencial de x, más integral de x, diferencial de x. Como ustedes observarán, ahí lo único que he hecho es sacarle la integral a cada uno de la suma. Entonces ustedes saben, ok, ya lo vemos, bebé. Entonces acá ustedes saben que el 3 es una constante. Entonces el 3 va a permanecer por integral de x a la cuarta diferencial de x. ¿Qué me dice mi fórmula? Exponente más 1 sobre exponente más 1. Entonces acá sería x a la quinta sobre 5. El diferencial de x se va. Siguiente, el 5 es una constante, permanece. ¿Y qué me queda dentro? Integral de x al cuadrado diferencial de x. Y como es x al cuadrado, para desaparecer la integral, ¿qué me dice? Exponente más 1, que sería 3, sobre 3, nada más, más, acá tengo integral de x diferencial de x, mi exponente es 1. Entonces acá sería 1 más 1 es 2 sobre 1 más 1 es 2. Y acá le agrego la constante c. Entonces acá, ¿cómo me quedaría? Simplemente me quedaría 3x a la quinta sobre 5 menos 5x al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 más c. Y eso sería todo. A ver, chicos, a ver acá. 5x al cubo sobre más 2x. ¿Preguntas? ¿Porras? ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Qué dicen los demás jóvenes? Martínez, en tu caso faltó uno, ¿no? Faltó uno. Acá lo has restado. Ajá. Ya. No lo restaste, es x menos 1. En el caso de la integral es esa más 1. Ajá. Pero por ahí va. Eso es lo bueno. Ahora, cuando uno participa, chicos, yo les recomiendo que lo hagan. Porque si hay algún error, ustedes ya van a ver en dónde se ha equivocado y no van a volver a cometer ese error. Pero si no lo hacen, ahí está el problema.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Gutiérrez, todo está claro. Bien, seguimos. Acá que tengo raíz de X, diferencial de X. Le voy a dar una ayudadita para que ustedes lo puedan hacer. Bien, Gutiérrez, pero participa, Gutiérrez. Participen, jóvenes. Acá que es igual. Nosotros sabemos que la raíz de X es lo mismo que decir X a la 1 medio. Esto es lo mismo. ¿A X sobre 2? No. Ah, la respuesta es, a ver, vamos a ver. Miren, acá tengo la integral de raíz de X diferencial de X. Le voy a dar la forma de exponente. X a la 1 medio. Y acá sería diferencial de X. ¿Qué me dice para sacar la integral? Pongo mi X a mi exponente, que es 1 medio, le sumo 1 sobre el exponente, que es 1 medio, le sumo 1 y acá le agrego la letra C. Y esto va a ser igual. X a la ¿cuánto? 1 medio más 1, exponente 3 medios, sobre 1 medio más 1 sobre 3 medios. Acá, en esta parte lo voy a poner con otro color. Se sobreentiende que acá hay. Se sobreentiende. Uy, ¿por qué no cambié? Ahora sí. Se sobreentiende que acá hay un 1. ¿Está bien? Y acá simplemente sería más C. Entonces, ¿acá qué hago? Extremos. Y acá hago medios. ¿Y esto cómo va a quedar? Simplemente me va a quedar 2 sobre, ajá, sí, Martínez. Esta vez sí. 2 que multiplica a X al exponente 3 medios, todo sobre 3 más C. Y quedó ahí. ¿Está bien, jóvenes? 2 sobre 3 a la X a la 3 sobre... Sí, está muy bien, Martínez. Está muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? Darío, Mendoza, Gutiérrez, Yáñez, Salvatierra, Ramos, Martínez. Martínez sí lo sacó. Bebe. Darío, por favor. Nada, que ahí vamos. Tienes que participar. Así te equivoques. ¿Está bien? Muy bien. Aponte. Porras. No hay ninguna pregunta. Seguimos. Ok. Ah, Salvatierra. ¿Cómo sale el 3 medio? Muy bien, Salvatierra. Mira, acá en la integral te sale integral de X a la 1 medio, diferencial de X. Estoy acá. ¿Está bien? Entonces, para que tú saques la integral, la regla de integración dice, el exponente de tu X le sumas 1. Por eso que le estoy sumando 1. Y eso todo lo divides entre 1 medio más 1, que es el exponente más 1. Por eso que acá se está dividiendo entre 1 medio más 1. Eso es lo que dice la regla de la integración. Entonces acá sumas 1 medio más 1. 1 medio más 1. ¿Qué es lo que vas a tener acá? Este es como decir, cuando solamente son 2, mira, acá tú lo puedes, por ejemplo, lo voy a poner acá.
Acá lo multiplicas por 2 y lo divides entre 2. No se va a alterar porque 2 entre 2 es 1. Pero lo único que yo quiero es formar de que en el denominador sean iguales. ¿Te das cuenta? El denominador sea igual. Entonces, ¿qué vas a hacer arriba? Simplemente dices 1 por 2, 2 más 1, 3. Y como son fracciones homogéneas, entonces simplemente llevas en doble. O sea, serían 3 medios. Pero ¿esto dónde va? Ese es en el exponente de x. Está como exponente. No vayan a confundir. Entonces ahí tú dices x a la 3 medios sobre 1 medio más 1 y 1 medio más 1 también es 3 medios. Y ahí se sobreentiende de que esta x está sobre 1 y simplemente para poder simplificarlo se multiplica extremos y medios. 2 que multiplica al x a la 3 medios estaría acá sobre 1 por 3, 3. Y luego le agregas la letra c, por lo que la c es una constante porque tu integral no está definida. Y siempre tiene que ir la c cuando tu integral no está definida. ¿Sí, Salvatierra? Ok. Bien, seguimos. Acá en esta parte sí es sencillo. Lo voy a poner acá. Integral del seno de x diferencial de x. Todos participen. ¿Esto a qué es igual? Al menos coseno de x diferencial de x. Esa es su regla. ¿Cómo sería ahí? A ver, hagan los jóvenes. No. A ver. Menos 2 coseno de x. Ajá. Muy bien, Pebe. Muy bien, Fernando Martínez. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá simplemente vendría a ser el 2 es una constante. Integral del seno de x diferencial de x simplemente es menos coseno de x más la letra c. Entonces acá sería menos 2 por el coseno de x más c. Y esto sería todo. Bien, Pebe, bien, Martínez. ¿Preguntas, jóvenes? Tarillo, ¿no estás participando? Gutiérrez, Mendoza, Cucho. No, todavía. Para nadie todavía. No, en el caso de ustedes. Aponte, pregunta, todo claro. Seguimos. Porras. Pregunta, nomás porras si tienes dudas. No se queden con las dudas, chicos. No hay preguntas. Pasamos. A ver, hagan este. Está sencillísimo. Todos participen. Integral de x más 2, diferencial de x.
Darío, tienes que participar. Mendoza Cucho también. Aponte. Porras. Ramos Macizo. Yáñez. Gutiérrez. A ver, participen. Solamente háganlo escrito. X a la 2, en vez de decir X al cuadrado. Todo escrito nomás. Si se entiende, por si acaso. Los chicos están enviando su respuesta y están correctas. Muy bien, Pebe y Martínez son los que están participando. A ver, Martínez. 1 sobre 2, X al cuadrado. ¿No? Más 2X más C. Bien. Otra respuesta, Pebe, Porras, Salvatierra. Yáñez, ¿cómo vamos? Acá en esta parte solamente lo único que van a hacer es integrar cada uno. X al cuadrado sobre 2 más 2. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien, Martínez, Bebe. ¿Y los demás jóvenes por qué no participan? Solamente hay 2 alumnos que están participando. Gutiérrez, manda tu respuesta. Porras, no importa, mándalo, pregunta. No, Porras. Manda tu respuesta. Si te equivocas, ya sabes en dónde tienes que corregir. Mándalo. Gutiérrez, por favor, a estas alturas. No importa, chicos. Si se equivoca, no importa. Así es. Bien, lo hacemos. Porque tengo bastante ejercicio, así es que se van a quedar hasta las 12 de la noche, no importa. Ya. ¿Qué tenemos acá? Integral de x más 2, diferencial de x. Tengo una suma. Entonces, ¿qué hago? Lo separo. X diferencial de x más 2. Ahora sí lo voy a dejar afuera el 2. Integral del diferencial de x. ¿Qué he hecho? Solamente lo he separado. Nada más, porque es una suma. Entonces acá desarrollo. Esta x del primero tiene el exponente 1. ¿Qué me dice para desarrollar una integral? X a la 1 más 1, 2, sobre el exponente más 1, 2, más el 2 es una constante que permanece. Integral del diferencial de x, simplemente me queda x. Y a esto le agrego la letra c. Y se acabó. ¿Sí, no? X al cuadrado sobre 2 más 2x más c. Y ahí quedó la respuesta. ¿Preguntas? Mendoza. Ok, Ramos. Qué bueno, ahora sí participa Ramos. Mendoza, Cucho, Tarillo. Bien, ¿no hay ninguna pregunta? Pasamos. Porras tiene que participar. Ver acá, yo le voy a dar la integral de la secante, ¿sí? Vayan separándolo, porque ahí es una resta. No, es idéntico. Integral de la secante cuadrado de x diferencial de x. ¿A qué es igual? Veamos en la regla. Ramos macizo, no te detenemos a ver.
Esto es igual a la tangente de X, nada más. Bien, le voy a poner acá integral de la secante cuadrado de X diferencial de X es igual a la tangente de X, nada más. Bien, ahora sí desarrollen los jóvenes. Manden sus respuestas. A ver, PB 2X a la 5, ya, menos tangente. Ah, bien, muy bien. PB, revisa la segunda parte. A ver acá, 10X sobre X a la cuarta a la 5, menos 2 tangentes sobre Martínez. La segunda parte, revísalo. Ah, no, está bien. 2X, ya. Porras, a ver, porras. 10X sobre 5. Porras, el exponente te has olvidado, pero está bien. El exponente te falta sobre 3. PB, ajá, te diste cuenta, PB, ¿no? Muy bien. Bien, jóvenes, eso es lo bueno, ya está participando Porras, PB y Martínez. Muy bien, Porras. Así esté bien o está mal, es bueno participar. Empezamos. Integral. ¿Qué hago? Es una resta, simplemente lo voy a separar. El 10, como es una constante, lo voy a poner acá afuera. Porque es una constante, va a seguir lo mismo. Y acá yo tengo X a la cuarta diferencial de X. Menos el 2 es una constante, lo puedo sacar afuera. Y adentro me quedaría secante al cuadrado de X diferencial de X. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desarrollar las integrales. El 10 va a permanecer igual. Por integral de X a la cuarta diferencial de X es lo mismo que decir X a la quinta sobre 5. Luego sigue menos, este es un por si acaso, este es un por, menos 2, que multiplica secante al cuadrado, pero acá yo le estoy dejando la integral de la secante cuadrado es igual a la tangente. Entonces, toda esta integral es igual solamente a la tangente de X. Muy bien. Y a esto le sumo la letra C. ¿Puedo simplificar? Sí. Quinta, 2, quinta, 1. ¿Cuánto me queda mi respuesta final? 2x a la quinta menos 2 tangente de X más la letra C. Y se acabó. Sencillo. Pero vamos que lo hiciste, Porras. Estoy muy contenta porque estás participando. Pero ya te das cuenta de que uno ya va corrigiendo los errores conforme uno va participando. ¿Sí? Ok, Porras. Falta Mendoza, Gutiérrez, Tarillo, Yáñez, Salvatierra. Bien, chicos. ¿Preguntas?
No te preocupes, Mendoza. Todo se aprende. Seguimos. ¿Hay otro ejercicio más? A ver acá, jóvenes, en esta sí. ¿Qué van a hacer ahí? Es una resta. Lo único que van a hacer es separen cada uno. Sáquenle la integral a cada uno. Yáñez también participa. Darío, Mendoza, Gutiérrez, Pebe, X a la cuarta sobre 4 menos. Ajá. Sí, está bien, Pebes. Está bien tu respuesta. Yáñez, Aponte. Manden su respuesta. Bien, lo resolvemos. ¿Sí? A ver, 1, 4, a las 6 les van a las 7. A ver, a ver, a ver. Ya. A ver, vamos a ver por. ¿Sí? Veamos. Miren, acá lo primero que hago yo es, a ver, Yáñez. Ajá, bien, Yáñez. Muy bien, Yáñez, muy bien. Da gusto que participe Yáñez, Porras y los demás chicos, Martínez, Pebe, son los que participan. Ahí está Gutiérrez, un cuarto, 6 a las. A ver, a ver. Uno sobre 4 menos 6 elevado a las 7 sobre 7. Vamos a ver. Es la misma respuesta de Porras. Gutiérrez, ¿no te has copiado la respuesta de Porras? Sí, no, Porras se ha copiado. Gutiérrez, malas costumbres. Veamos. Ah, ya, entonces no, ok, muy bien. Muy bien, Gutiérrez. Ya, ¿qué hacemos acá, jóvenes? Tenemos una resta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a separar cada integrando. Entonces yo digo, integral de x al cubo diferencial de x menos el 6, como es una constante, lo voy a sacar y adentro me quedaría x diferencial de x. ¿Está bien? Ahora sí, ¿qué tengo acá? Integral de un exponente, entonces sería exponente más 1, 3 más 1, 4, todo sobre 4, menos 6, que es la constante, que multiplica integral de x a la 1, es x, exponente más 1, 2, todo sobre
2. Se dan cuenta que solamente es la integral que está relacionada con el x. La constante sigue siendo una constante que queda afuera. Y a esto yo le agrego la letra c. Entonces, x a la cuarta queda lo mismo sobre 4 menos. Acá puedo simplificar, sí, mitad 3, mitad 1. Entonces, ¿cuánto quedaría? Quedaría simplemente 3x al cuadrado. Y acá sería más c. Y esto quedaría ahí. ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, los jóvenes que han participado. Muy bien. Ok. Muy bien. Están mejorando. Da mucho gusto. Están mejorando. Bien, siguiente. Vamos a uno más. A ver acá, jóvenes. Integral de 2x al cubo menos 6x más 3 sobre x al cuadrado. Un minuto para hacerlo. Mendoza, Gutiérrez, Tabillo, participen. Martínez, no has participado en la última. Ahí está. A ver. 1 sobre 2 x a la cuarta. Ajá. Está bien. A ver acá. Menos. Ajá. No, pero está bien, ¿eh? Menos 3x a la cuarta. Ajá. Está bien, Martínez. Está bien. Muy bien. ¿Otra respuesta? Tarillo. Bien, lo hacemos. Miren, acá yo tengo, por ejemplo, una resta y una suma. Lo único que hago es integrar por separado. Esta constante 2 lo saco afuera. Porras, x se le va a dar a las 4 sobre 2. Ajá, muy bien, porras. Ahí me quedé. Perfecto. Entonces acá quedaría x al cubo, diferencial de x, menos el 6 sale afuera porque es una constante. Y adentro me quedaría x, diferencial de x, más el 3 también sale afuera. Y adentro me quedaría 1 sobre x al cuadrado, diferencial de x. Muy bien. Integral de x al cubo. El 2 va a permanecer igual. Es x exponente más 1 sobre exponente más 1. Listo. Menos 6. Integral de x a la 1. X al cuadrado sobre 2. Y se acabó. Más 3. Acá sí lo voy a hacer con paciencia. Y este x al cuadrado está como denominador. Entonces yo lo subo, pero va a quedar a la menos 2. Diferencial de x.
Entonces acá yo aprovecho para simplificar mitad 1, mitad 2, mitad 3, mitad 1. Muy bien. ¿Qué es lo que me va a quedar? En esta parte solamente me queda x a la cuarta, todo sobre 2, menos 3x al cuadrado, más 3 que multiplica exponente menos 2 más 1, x a la menos 1, sobre exponente menos 2 más 1, menos 1. Y esto se le agrega la letra C. Muy bien, continuamos. Esto pasa igual, x a la cuarta, todo sobre 2, menos 3x al cuadrado. Y acá, este signo menos que está en el denominador se va a multiplicar con el signo más, con este más. Más por menos, menos. Y acá me quedaría el 3 y ese x a la menos 1, ¿qué va a pasar? La propiedad de la inversa. Como está la menos 1, simplemente va a ir en el denominador y acá sería más c. Y se acabó. Y quedaría de esa manera. O bien también le pueden poner 3 por x a la menos 1. Pero ese signo menos, eso sí. Muy bien, porras. Entonces, jóvenes, ahí nos quedamos. Practiquen más todo lo que es las integrales no definidas y vayan leyendo lo que son las definidas. Muy bien, nos quedamos ahí hasta